Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de las medidas de tendencia central en estadística. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la media, o también llamada promedio. Tenemos también la moda o el dato de mayor frecuencia, y también tenemos la mediana, que hace referencia al dato central, obviamente del conjunto de datos que tengamos. Las medidas de tendencia central constituyen algo muy importante en el análisis de datos estadísticos. Por otro lado, también existen lo que nosotros conocemos como las medidas de dispersión. A diferencia de las medidas de tendencia central que acabamos de mencionar, que el objetivo de ellas es resumir en un solo valor a un conjunto de valores, las medidas de dispersión lo que hacen es medir el grado y, como su nombre le indica, de dispersión que hay entre los valores de la variable. Es decir, vamos a ver qué tan dispersos o no se encuentran unos datos de otros. Y con esto, obviamente, vamos a identificar cómo los datos van a diferir entre ellos. En conclusión, pues digamos que ambos tipos de medidas son usadas en conjunto y pues básicamente nos van a permitir describir un conjunto de datos entregando una información acerca de su posición, pero también de su dispersión. Dentro de las medidas de tendencia central, pues obviamente tenemos las medidas estadísticas que hacen referencia a los procedimientos para obtener las medidas estadísticas que difieren levemente dependiendo de la forma en que se encuentren los datos. Entonces, eh, estos pues generalmente se clasifican en datos agrupados y datos no agrupados. Los datos agrupados son aquellos datos que se encuentran ordenados en una tabla estadística. Cuando esto ocurra, entonces simplemente diremos que son que se encuentran agrupados, es decir, que son datos agrupados. Caso contrario, si los datos no están en una tabla, pues hablaremos de datos no agrupados. Vamos a abordar las medidas de tendencia central o las medidas estadísticas en datos no agrupados. Dentro de las medidas de tendencia central tenemos el promedio o media. La media de tendencia, la medida de tendencia central más conocida y utilizada es el promedio o la media. Y esta se representa por la letra griega U, mu o U, cuando se trata del promedio del universo, o población I, con esta es como una Y, le hace Y barra, cuando se trata del promedio de la muestra. Entonces, depende, pues si se habla del promedio del universo o del promedio de una muestra, yo puedo cambiar, pues básicamente la, la forma de cómo lo represento. Y es muy importante destacar que para el caso
Cuando estoy hallando el promedio del universo, significa que yo voy a tener una cantidad o un valor fijo, mientras que el promedio de una muestra es variable. ¿Listo? No es un dato fijo, puesto que diferentes muestras extraídas de la misma población tienden a tener diferentes medidas. ¿Listo? No es lo mismo que yo haga un estudio de promedio de un conjunto total de datos que de pequeñas muestras. Porque, aunque las muestras sean representativas, siempre existen pequeñas variaciones entre esas muestras que yo haga de un punto a otro. Para el caso de la media, entonces, se expresa en la misma unidad que los datos originales. Si nuestro ejercicio pues me habla de centímetros, entonces la media, la unidad que va a tener en ese ejercicio, va a ser sobre centímetros. Si es horas de lo que estamos hablando, pues la media va a tener en cuenta los datos de horas. Y así sucesivamente. Es decir, la unidad con la cual trabaja la media o el promedio es básicamente la unidad con la cual estemos trabajando en el ejercicio. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Si una muestra tiene 4 observaciones, 3, 5, 2 y 2, por definición, el estadígrafo será de esta manera. Fíjense, aquí tengo una muestra y acá yo voy a colocar cada uno de los datos y lo voy a dividir entre el número de datos. ¿Listo? Entonces simplemente es la suma de los datos entre el número total de datos. Si tú sumas esto te da 12 y lo divide entre el número total, eso me da 3. En este caso, el promedio para ese ejercicio es de 3. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta acá? Que y sub 1 es el valor de la variable en la primera observación. Y sub 2 es el valor de la variable de la segunda observación y así sucesivamente. Es decir, todos los sucesos que yo voy observando los voy a ir agregando y los voy a sumar. Al final, los voy a dividir entre el número de todos esos sucesos y eso me va a dar el resultado del promedio. Esta es una forma de eh, representación del promedio. ¿Listo? Aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, este que me indica sobre la puntuación de un examen. Supongamos que tiene las siguientes puntuaciones de un examen: 85, 90, 75, 88 y 92. Fíjense que cada uno de esos valores están expresados acá y voy a dividir entre el número total de datos. Eso yo lo sumo, arriba sumo el número total de datos entre el número total de todos los datos. ¿Listo? Entonces repito, lo que hago es sumar todos los datos y divido entre el número total de datos. Aquí me da, pues obviamente, que la medida de esas puntuaciones sería 86. Para el caso del ejemplo 2, me hablan sobre las edades de un grupo de personas. Supongamos que tienes las siguientes edades de un grupo de personas. Tenemos personas de 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años. Y me piden calcular la media. Entonces yo lo que hago es sumar todas estas edades y luego dividirlas por el número total de edades. Listo, que en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo hago ese cálculo, sumo y divido entre el número total de datos y me da que la promedio es de 37 años. ¿Listo? Finalmente, este ejercicio, altura de una muestra de estudiantes. Supongamos que tiene las siguientes alturas de una muestra de estudiantes expresada en centímetros. Hay estudiantes que tienen 160 centímetros, otros 165,
otro 170, uno 175 y uno 180. Entonces yo eso lo expreso porque me están pidiendo la media. Entonces sumo cada una de las alturas y divido entre el número total de alturas y eso me da 170. Es decir, que la media de estas alturas es 170 centímetros. Y listo, hasta aquí el video de hoy. Si la información ha sido de tu valioso agrado, te invito a que compartas el video, comentes, lees like y de esa manera me apoyas muchísimo a seguir creciendo y a crear contenido para ti que estoy muy seguro que te ayudará a resolver y despejar dudas sobre algunas temáticas que están abordadas en diferentes tipos de texto e incluso videos. ¿Listo? Bye bye, Dios te bendiga.